Chicos, chicas, el tema que nos corresponde el día de hoy es el tema de patología pulpar y periapical. En el día de hoy vamos a hablar específicamente de etiología y de medios diagnósticos. Entonces, como ven, la endodoncia no solamente estudia las condiciones de la pulpa, o sea, el daño que puede tener esa estructura, sino que también estudia el compromiso en los tejidos periapicales. Por ende, hoy vamos a hablar de ambas patologías, o sea, patología de la pulpa como la patología periapical. Siempre cuando vayamos a hacer diagnóstico, vamos a dar ambos. La patología pulpar podríamos decir que sería el nombre de la enfermedad y la patología periapical podríamos decir que sería entonces el apellido de esa patología. Entonces la pulpa ya ustedes saben que es un tejido ricamente inervado, vascularizado, delimitado por un entorno inextensible. Todo lo que rodea a la pulpa es dentina, lo que lo limita un poco a ser estructuras duras, mineralizadas. Y el entorno circulatorio es de calibre muy pequeño porque ustedes saben que la única fuente de inervación es el foramen. Esa es por la única parte donde entra inervación al diente. Entonces, todas las infecciones producidas por microorganismos anaerobios y bacterias gram negativas pueden afectar lo que es esta estructura. Y cuando se da ese daño, generalmente el daño va a ser irreversible, o sea que esa pulpa o esa estructura no va a tener la capacidad de retornar a su normalidad. Entonces, la caries ya sabemos que va a ser el factor número 1 o el factor principal por la que la pulpa se puede ver afectada. Las caries evolucionan, comienzan de primera intención en el esmalte generalmente, y si progresa van directamente a la dentina. Ya sabemos que la dentina tiene una permeabilidad y esa permeabilidad hace más susceptible a la pulpa de verse irritada. Ustedes saben que la manera de la pulpa de defenderse es creando dentina. Entonces, así como pueden entrar bacterias a través de la corona, que es la parte más común por donde entran las bacterias al diente, también esas bacterias pueden entrar hacia el diente a través de lo que sería el foramen o a través de lo que sería el periápice. Cuando hablamos de inflamación de la pulpa, vamos a utilizar el término pulpitis. Pulpitis, itis, habla de inflamación, es una inflamación muy parecida a la de otro órgano del cuerpo, que va a variar en lo que sería la intensidad, la duración y la extensión. Entonces, basándonos en esos síntomas clínicos y en esas descripciones histopatológicas, vamos a distinguir dos fases de la pulpitis, una fase aguda y una fase crónica. Cuando hablamos de una fase aguda, es una fase donde todo va a estar aumentado, mayor hiperactividad, las fuerzas exudativas, mayor presión intrapulpar, mayor dolor. Generalmente un paciente con una pulpitis aguda es un paciente que va a necesitar una cita de emergencia porque ese dolor va a ser tan agudo que le va a interrumpir su vida cotidiana, va a tener que requerir una atención inmediata. Y la fase crónica ya es una fase más proliferativa, donde ya el dolor no es tan aumentado, hablamos de más tiempo, el paciente ya puede tolerar el dolor, puede agendar la cita, puede postergar la cita, y básicamente basándonos en esos síntomas podemos determinar una u otra, porque histológicamente no podemos o no hacemos ese proceso de coger la estructura y mandarla a estudiar para determinar específicamente en qué estadio se encuentra ese tejido pulpar. Entonces, para que se dé la inflamación, tiene que existir un irritante, tiene que haber un irritante que provoque el daño, no va a haber patologías en ausencia de irritantes o en ausencia de bacterias. Entonces, ese irritante va a irritar generalmente, primero irrita el tejido pulpar y posteriormente puede dañar el tejido periapical. Entonces, esos irritantes van a provocar inflamación y pueden ser irritantes vivos, que son entonces las bacterias, los microorganismos, y ya los que no son vivos, que van a depender mucho de por ejemplo, un trauma, un irritante químico o térmico o mecánico, o sea, esos son otras formas donde la pulpa también se puede ver dañada. Irritantes microbianos, entonces las bacterias como principal
factor o el principal daño que viene generalmente a través de una lesión cariosa. Ustedes saben ya que las bacterias, las caries, se producen y lo que tenemos ahí son una columna de microorganismos, variantes, streptococos, lactobacilos, actinomyces, y esos microorganismos o los subproductos de los mismos, a veces o generalmente, a mayor profundidad de la caries hay una menor cantidad de bacterias, pero existe los subproductos de esas bacterias, las toxinas que esos productos o esos microorganismos producen, pueden penetrar a la pulpa a través de los túbulos dentinarios. Sabemos que la dentina es permeable, que a mayor permeabilidad, más riesgo de irritación, y por ende, mientras la caries esté más profunda y los túbulos están más abiertos, hay más riesgo de irritación. Entonces, muchas veces los subproductos de esas bacterias son las que penetran hacia la pulpa a través de esa permeabilidad dentinaria y pueden entonces provocar daños. Entonces, esos irritantes van a provocar una pulpitis, una inflamación que puede empezar desde una hiperemia pulpar, que es un daño leve o un daño transitorio, hasta un daño irreversible o un daño grave. Y si ese daño persiste, si esa irritación persiste, vamos a ir pasando de lo que sería la inflamación a lo que sería la muerte pulpar o lo que sería entonces la necrosis. O sea que no solamente vamos a tener pulpitis o inflamación de la pulpa, sino que también según sea la intensidad del daño, según el tiempo, podemos desencadenar lo que sería una muerte pulpar. Entonces, generalmente la pulpa tenemos lo que sería una necrosis por liquefacción, donde se va a ir dando una autólisis de las células en el lugar de la infiltración o la exposición de la pulpa. Entonces, el tejido puede permanecer inflamado por mucho tiempo y ir necrosándose gradualmente, o puede ser que esa necrosis sea acelerada. Entonces, va a depender mucho del caso. Entonces, vamos desde la inflamación hasta la muerte pulpar. Hay que tomar en cuenta siempre la virulencia de las bacterias, qué tan agresivas son las bacterias que pueden provocar el daño, la capacidad que tenga la pulpa de evadir o evacuar el exudado, y eso va a disminuir lo que sería la presión intrapulpar. Menos presión intrapulpar tengo, menos dolor voy a tener. Si la pulpa puede drenar el exudado, puede retardar más el cuadro de muerte celular y tardar más tiempo en lo que sería una mera inflamación. Por ende, hay que tomar en cuenta siempre esos detalles, que la pulpa no tiene drenaje linfático, o sea, no tiene esa capacidad de evacuar por sí misma hacia afuera lo que sería el exudado. Entonces, para que se den las patologías, tienen que existir bacterias. No hay patologías en ausencia de bacterias. Esas patologías primero van a ser pulpares y luego van a ser perirradiculares o periapicales. Comenzamos en lo que es la cavidad pulpar. Si el daño persiste a través de lo que sería el agujero o el foramen o la vía de salida de la pulpa, ese daño va a persistir y va a extruirse hacia lo que son los tejidos periapicales. Ya tenemos aquí la caries, ya hablábamos de las caries, el periodonto, bacterias que pueden proceder de una bolsa periodontal. Un paciente, por ejemplo, periodontal es un paciente que tiene quizás bolsas profundas de unos 8, 10, 7 milímetros, 6 milímetros, y a través de esas bolsas lo que tenemos son bacterias, y esas bacterias que se encuentran en la bolsa pueden penetrar a la pulpa a través de un conducto lateral, un conducto accesorio o a través del mismo foramen. Entonces, siempre eso hay que tomarlo en cuenta. Si tenemos algún tipo de traumas a través de la corona, las lesiones traumáticas siempre o generalmente tienen repercusiones en el tejido pulpar, ya sea a corto o a largo plazo. Entonces, una fractura de esmalte dentina y pulpa o esmalte y dentina puede provocar daños a lo que sería entonces el tejido pulpar. Filtración marginal, cuando tenemos restauraciones mal adaptadas, desadaptación de una resina, una amalgama, donde quedan brechas entre el cabo superficial y la restauración. A través de esas brechas penetran las bacterias hacia el diente, se pueden crear nuevas caries y todo eso puede provocar irritación. Características específicas de los dientes: nace con características que lo hacen más susceptibles a la irritación.
por ejemplo, un densum dens, un densum vaginatus, grietas, surco palatino, todas esas anatomías congénitas o anatomías de desarrollo de cómo nace el diente, también pueden provocar irritación. También tenemos lo que es la anacoresis, donde hay algunos libros que mencionan que a través de la circulación, a través de la sangre, migran las bacterias y se pueden alojar en un lugar susceptible y provocar irritación. Eso no está totalmente comprobado que pueda pasar, pero si en algún momento quizás hay un caso que no se explica la causa de, porque quizás necesita un tratamiento, podemos hablar también de lo que sería esa zona. Tenemos también lo que es la extensión por continuidad, donde yo tengo un diente, vamos a suponer que estos son 2 dientes. Este diente tiene una patología, una lesión cariosa, hay necrosis, hay muerte y ya tengo una lesión que involucra no solo este diente, sino también este diente. Entonces todas las bacterias de este diente pueden penetrar a través del foramen hasta este diente y provocar un daño irreversible. Entonces ahí también tenemos el término de extensión por continuidad o vía retrógrada a través del foramen. Están entrando las bacterias y están penetrando a lo que sería el conducto radicular y pudiera provocar algún tipo de alteración. Entonces, irritantes mecánicos, ahí vamos a incluir, por ejemplo, las preparaciones de cavidades profundas. Ya ustedes saben cuáles son los principios para preparar una cavidad a mayor profundidad, mayor permeabilidad, mayor riesgo de irritación. Siempre tomar en cuenta que hay que quitar caries, sí, siendo conservadores. No podemos dejar caries porque vamos a dejar bacterias, pero siempre conservando, tomando en cuenta el tamaño de la fresa, el tipo de corte, o sea, todo eso va a influir directamente en lo que sería el daño, no a lo que sería esa estructura. Cuando estamos haciendo supresión de dentina, si la refrigeración no es la correcta, si la turbina no es correcta, todo eso también puede provocar irritación. Entonces, si ustedes, por ejemplo, que van a hacer prótesis, que van a tallar dientes quizás sanos, con pulpas sanas, tomar muy en cuenta siempre el desgaste, cómo lo hacen, qué tanto desgastan para evitar ese tipo de daño a lo que sería la pulpa. Periodontalmente, cuando hacemos raspados también, eso hay que tomarlo en cuenta también para evitar la irritación a lo que sería el tejido. Cuando tenemos movimientos ortodónticos que sobrepasan la tolerancia del ligamento periodontal o la tolerancia misma de la estructura de la pulpa, pueden provocar inflamación irreversible y de ahí llegar a la muerte celular. O sea que todo eso serían irritantes no bacterianos, pero sí mecánicos que directamente van a dañar lo que sería el tejido pulpar. Entonces, aquí tenemos también el raspado periodontal, lo que le mencionaba. Cuando usted elimina tártaro de la superficie radicular, elimina muchas veces cemento y queda dentina expuesta, entonces la dentina es permeable y pueden entrar bacterias. Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso, que se toma un tiempo entre un raspado y otro, que dé tiempo a que si hubo o existió un daño, o sea, un daño transitorio que no provoque que la pulpa se dañe de manera irreversible. Entonces, aparte de provocar pulpitis, de provocar muerte celular, también cuando hacemos fuerzas excesivas a nivel ortodóntica podemos tener lo que son reabsorciones del ápice, es decir, reabsorción de la raíz con una forma muy característica cuando es por fines ortodónticos, donde la raíz va a tener una forma roma, y puede estar o no acompañado de pérdida de la vitalidad. Entonces siempre tomar en cuenta eso cuando vamos a hacer movimientos ortodónticos, cuando vamos a hacer tratamientos periodontales que pueden tener secuelas en lo que sería el paquete vascular. Ya la mano de los traumas, lesiones por impacto, también podemos incluir ahí los traumas que cursan con luxación, concusión, subluxación, luxación intrusiva, luxación lateral, todos esos traumas, en este caso trauma de tejido de soporte, traen repercusiones a lo que sería el tejido pulpar. Un paciente bruxómano, un paciente que tiene desgaste excesivo, o sea que presenta una atrición patológica como secuela del bruxismo, puede también tener daños en la pulpa porque va a haber un desgaste excesivo de la estructura,
la pulpa se va a alejar, va a emanar que se cree dentina reparativa y muchas veces en ese momento puede provocar algún tipo de daño irreversible en esa estructura, o sea, de generar la pulpa como consecuencia de ese desgaste excesivo que tiene. Aquí tenemos irritantes de los tejidos periapicales, eso lo vamos a ir viendo con las clases. Podemos mencionar, por ejemplo, el trauma oclusal, una hiperoclusión, puntos de contactos prematuros. Si hago una resina y no ajusto correctamente la oclusión, eso puede desencadenar una inflamación a nivel del tejido periapical, una periodontitis apical, y eso va a ser doloroso y puede repercutir directamente no solamente en el tejido periapical, sino también en la pulpa. Accidentes durante el tratamiento, eso más adelante lo vamos a ir explicando para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Irritantes químicos, ahí viene o hablamos ya de los materiales. Es muy raro. La principal desventaja de los materiales es la posible filtración que puede existir si no se adapta bien, si no se maneja correctamente. Eso es la principal desventaja de los materiales, que es el sellado. Pero siempre hay que tomar en cuenta el uso de los materiales de acuerdo a las indicaciones del fabricante, cómo se deben manipular, cómo se deben ser colocados para evitar algún tipo de alteración. Si por ejemplo voy a poner un liner que sé que debe ser no menos de 0.5, no lo puedo poner de 1 milímetro porque ahí va a provocar que como no tiene resistencia a la compresión, se fracturen y creen desadaptación y generen filtraciones. Entonces siempre tomando en cuenta que los materiales tienen su forma de uso, y si se usan correctamente podemos tener un mejor resultado. Materiales que ya no se usan, como el eugenol, que pueden ser muy irritantes a la pulpa. Por ejemplo, la amalgama, que antes se usaba mucho, que hoy en día no se usa, tenía un grado de expansión que muchas veces provocaba fracturas no de la amalgama, sino del diente. La resina que se contrae si no se usa correctamente. Ya sabemos que hoy en día las resinas han evolucionado mucho y esa contracción ha disminuido bastante, tomando en cuenta la forma en que se coloca la resina, las capas, la fuente de luz con la que es colocada. O sea, todo eso va a tomar en cuenta, va a influir directa o indirectamente en el resultado de una restauración. El protocolo adhesivo, o sea, cómo hago mi grabado, hago un grabado selectivo, un grabado total, qué tipo de adhesivo utilizo. O sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hablar de materiales. Y iatrogénicos, ya es todo lo que se hace a conciencia, sabiendo que está mal. Si usted sabe que su turbina, por ejemplo, no está refrigerando y tiene un salto en la caja de volando, la use. Si usted sabe que esa fresa no tiene corte suficiente, pues no use esa fresa. O sea, si usted sabe que el material tiene que durarse tanto tiempo, no lo exceda. Si la luz es tanto, no lo exceda. Ya todo eso sería iatrogénico, que los colocamos nosotros como operadores. Como operadores, ya eso es muy de nosotros como operadores. Entonces aquí vamos a ver las características del dolor que puede presentar un diente o una lesión de menor a mayor daño. Por ejemplo, cuando hablamos de un daño menor, siempre o generalmente el dolor va a ser provocado. Si hay dolor, porque los daños menores tienden a ser asintomáticos. Si hay dolor, el dolor va a ser provocado, va a ser leve, va a ser fugaz, va a ser localizado, va a ser por el día, va a ser diurno y va a ceder con analgésicos. Si tengo un daño más grave, va a ser espontáneo, o sea, no tiene que existir un agente externo que desencadene el dolor, va a ser severo, va a ser continuo, puede ser que se irradie, puede ser o se va a acentuar por las noches cuando todo esté en descanso y generalmente no se dé con analgésicos. Un paciente con estas características, generalmente el tratamiento va a ser radical. Generalmente si está asociado a un diente va a ser radical, porque no todo lo que duele está asociado a un diente, va a ser radical. Si presenta estas características, entonces en ese caso podemos hacer un tratamiento conservador, podemos hacer una restauración, podemos hacer un recubrimiento y hacer tratamientos que van a ser más conservadores. Eso ya para que ustedes lo lean ustedes mismos. Y vamos a hablar un poquito entonces de los medios diagnósticos. El diagnóstico endodóntico, o determinar si un diente necesita o no un tratamiento endodóntico, es un diagnóstico muy variado.
ya sabemos que no hacemos un estudio histológico que nos pueda decir si la pulpa tiene o no tiene un daño. Entonces, por eso en endodoncia se van a hacer diferentes pruebas, no una sola, sino varias pruebas para poder llegar a una conclusión diagnóstica. Entonces, en ese diagnóstico endodóntico, hay que tomar en cuenta siempre, como primera parte del diagnóstico, las características del dolor. O sea, esa queja principal, o sea, por qué va el paciente al consultorio, o sea, ese diente o ese órgano que usted va a trabajar, cómo es la sintomatología que él presenta, cuáles son las características del dolor. Ya sabemos la característica de un daño menor a un daño mayor. Entonces, tomando en cuenta cómo es el tipo de dolor, si es espontáneo, si es nocturno, si es severo, o sea, usted ya va teniendo una idea quizás del tipo de daño. Entonces, eso es lo primero que usted va a hacer. Va a hacer un conversatorio con el paciente para indagar en las características del dolor. O sea, cómo es el dolor, desde cuándo le duele, cómo le duele, cede o no un analgésico, ha tomado algún analgésico, es nocturno, es por el día, es espontáneo, es localizado. O sea, todo eso usted lo va a obtener indagando con su paciente. Luego de que ya tenemos ese conversatorio con el paciente, ya tenemos la historia médica y todo eso se hace en la ficha diagnóstica de primera intención. Ya usted sabe si el paciente es un paciente sano, un paciente con algún tipo de compromiso sistémico. Entonces, ya después de ahí vamos a las pruebas de vitalidad pulpar. Entonces, esas pruebas de vitalidad pulpar o de sensibilidad pulpar van a determinar si la pulpa está vital o no. Eso es lo que vamos a determinar, si la pulpa está vital o no. Y muchas veces, dependiendo de la forma de la respuesta, saber el grado de inflamación o tener una idea del grado de inflamación que presenta la pulpa en ese momento. Entonces, dentro de la prueba de vitalidad o de sensibilidad pulpar, vamos a tener 3 pruebas: frío, calor, eléctrico. Esas son las 3 pruebas más comunes que se utilizan para determinar si la pulpa está o no vital o muerta. Entonces, las pruebas siempre van a ser por comparación, es decir, que si yo voy a hacer endodoncia, vamos a suponer, yo voy a tener un cuadrito, voy a tener un cuadrito, aquí voy a tener el diente 21 y el diente 11. El 21 va a ser mi control y el 21 va a ser mi diente y el 11, va a ser el diente a tratar. ¿Qué quiere decir eso? Que las pruebas siempre se van a hacer por comparación. Primero usted va a hacer la prueba en 2 dientes, un diente sano, un diente enfermo. Entonces, siempre comparando. ¿Por qué? Para comparar dentro del mismo paciente. A mí no me interesa cómo me responda fulano o fulano, sino cómo el mismo paciente dentro de sus mismos dientes tiene respuestas diferentes. Entonces, siempre el diente control va a ser un diente del mismo, las mismas características del diente a tratar del lado contrario. Si voy haciendo endodoncia del 11, el control va a ser el 21. Si voy haciendo endodoncia del 16, el control va a ser el 26. Si no tengo el 26, puedo utilizar el 27, pero dientes con características similares. Diente homólogo, diente contralateral, diente testigo, diente control, dependiendo de cómo usted lo quiera nombrar. Entonces tenemos la prueba del frío, o la prueba del endovice, como uno le dice, porque es lo más común, pero es realmente prueba de frío. Entonces, la prueba de frío lo que me determina a mí es si la pulpa está vital o no. Es la más común, la más utilizada, la más confiable, es muy sencilla, solamente necesitamos este componente, que es como si fuera un frío comprimido. Usted lo que va a hacer es que le va a explicar al paciente en qué consiste esa prueba de frío. Mire, yo le voy a poner algo frío, usted me va a levantar la mano cuando usted sienta esa sensación y inmediatamente se le quite la molestia, usted me va a bajar la mano si se le quita la molestia. Si le persiste o si no lo siente, no levante la mano. O sea, explicarle siempre al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el diente control, vamos a suponer que mi control es el 21, y hago esa prueba en el 21. Pongo mi toruna de endovice, que solamente me toque cara vestibular con dirección cervical. Entonces, hago mi torundita, la pongo en la cara vestibular, dirección cervical, coloco mi endovice
Y si el paciente percibe ese estímulo y el diente está sano, va a ser una molestia pasajera. Es decir, que inmediatamente yo coloco el estímulo, o sea, inmediatamente yo coloco el estímulo, el paciente va a percibir esa sensación y a los pocos segundos, prácticamente nada, el dolor va a desaparecer. Es una respuesta que es normal. Es normal que en dientes sanos coloquemos el frío, el paciente lo perciba, inmediatamente quitamos ese estímulo, el dolor desaparezca. Eso es normal en todos los dientes que están sanos. Va a variar la respuesta según el paciente, según la edad. No es lo mismo la respuesta en un paciente joven que en un paciente adulto. ¿Cuáles son las respuestas que serían entonces alteradas? Si, por ejemplo, voy al diente control, aplico el frío, el paciente responde instantáneamente, quito el estímulo, el dolor desaparece. Sabemos que eso es normal. Si voy, por ejemplo, en un paciente con inflamación, aplico el frío, ese frío el paciente lo percibe, quito el estímulo y ese dolor se prolonga o permanece. Es una respuesta que es positiva, pero prolongado, o sea, está alterado porque comparándolo con el diente sano, ese dolor persistió por más tiempo de lo normal. Otro tipo de respuesta es retardada. Voy al diente control, aplico el frío, responde instantáneamente, prácticamente, quito el dolor, esa molestia cede. Voy al diente enfermo, aplico el frío, pasan unos 10 segundos, 20 segundos para que el paciente responda. Entonces es una respuesta positiva, retardada. Responde al frío, sí, está vital la pulpa, pero responde después de que pase un tiempo, o sea, el estímulo en comparación con mi diente control. Otro tipo de respuesta es negativa, que el paciente no responda, el control responde, el a tratar no responde. En el caso de ser muerte, cuando hay necrosis, generalmente el paciente no responde a los cambios térmicos, no responde a lo que sería el frío. Puede ser una respuesta muy agresiva también, una respuesta violenta, que usted le ponga el frío y ese frío desencadene más dolor y haga que el paciente se separe del sillón y sea muy violenta el tipo de respuesta también. Tenemos el calor, es lo mismo, pero usando este material que es la gutapercha, usted la calienta, pone un poco de vaselina para que no se le pegue al diente y va a poner si responde o no al calor. La diferencia está que en el calor, puede ser, en el caso de las necrosis, los pacientes pueden ser positivos al calor. Es menos confiable. Si fuéramos a elegir entre una y otra, elegiríamos la prueba de frío. Y tenemos la prueba eléctrica, que vamos a utilizar un instrumental que se llama vitalómetro o pulpómetro para determinar si la pulpa está o no vital. El vitalómetro lo que marca a qué cantidad de segundos el diente responde a ese cambio térmico. Si hay fibras sensitivas todavía presentes en la pulpa, va a responder a ese cambio térmico. Una pulpa sana responde rápido, una pulpa muy inflamada responde más rápido. Una necrosis quizá no responda a la prueba eléctrica. Una pulpitis crónica quizás necesite más intensidad de corriente para responder. Y a mayor cantidad de segundos es mayor la intensidad de corriente, a menor cantidad de segundos menor intensidad de corriente. Entonces el vitalómetro, miren aquí, trae una pantallita que va marcando cantidad de segundos, trae un clip labial para que usted pueda cerrar el circuito y usted pueda poner un conductor que puede ser un dentrífico y va a encender la pantallita para ver a qué cantidad de segundos el paciente responde, si responde. Tenemos entonces la prueba cavitaria. Bueno, esta prueba no la realizamos en la universidad, la prueba eléctrica, solamente vamos a realizar la de frío y la de calor. Y la cavitaria sería una prueba complementaria. También va a determinar el grado de vitalidad o no. ¿Cuándo usamos esta prueba? Cuando hay dudas diagnósticas. Usted hizo frío, usted hizo calor, usted hizo eléctrico, usted todavía está dudoso si ese diente tiene vitalidad o no. No sé si está vital, tengo esa duda, entonces podemos usar esta prueba. Es una prueba muy certera, pero no muy utilizada porque implica el desgaste de estructura sana.
¿En qué consiste la prueba cavitaria? Consiste en que usted con un instrumento, puede ser una fresa de alta o baja velocidad, va a comenzar a hacer un desgaste selectivo sin anestesia. Entonces usted comienza a desgastar. Muchas veces lo podemos hacer sin refrigeración, podemos desgastar un poquito. Si hay vitalidad, a medida que usted desgasta, como no va a tener anestesia, como no va a tener refrigeración, si hay vitalidad, el paciente va a percibir ese desgaste. Si hay necrosis, el paciente no lo va a percibir. Entonces, por eso es que es una prueba no muy usada, porque implica desgastar estructura sana. En el caso, por ejemplo, de que al final el diente no esté vital, que no necesite una endodoncia, usted va a tener que sellar ese desgaste que usted ya cometió. Por eso es que no se usa mucho, solamente en caso de dudas. Las pruebas no son 100% confiables, pueden haber falsos positivos, falsos negativos. Si por ejemplo usted pone el endovice y toca la encía, ya tengo un falso positivo. En el caso cuando hay necrosis parciales, donde no todo el conducto se necrosa al mismo tiempo, también puedo tener un error ahí. O sea que no son 100% confiables, por eso se hace una combinación de varias pruebas. Luego tenemos lo que son las pruebas de los tejidos periapicales. Ya aquí vamos a ver la condición del tejido periapical. De esa tenemos dos pruebas, percusión y palpación. La percusión puede ser vertical y horizontal. Yo generalmente solamente manejo la percusión vertical. Entonces consiste en golpear el diente con un mango de un instrumento romo y evaluar la respuesta. En el caso, por ejemplo, de la percusión, si el diente no tiene ningún compromiso a nivel de los tejidos periapicales, la percusión va a ser negativa o ausente, es decir, que ese golpecito no va a generar ningún tipo de sensación extraña ni dolorosa. Si hay compromiso periapical, usted hace percusión y esa percusión va a ser dolorosa. O sea, va a provocar que el paciente tenga molestias que pueden ir desde leve hasta muy intensas. Hay pacientes que usted le hace percusión y eso le genera mucho dolor. O sea, ahí tenemos una percusión positiva o presente. Hay quienes hacen percusión horizontal, que es dando, en vez de ser vertical, de manera horizontal, también para determinar algún tipo de daño. Tenemos entonces la palpación. Con el dedo índice usted va a palpar en el fondo del surco. La palpación lo que mide es la extensión del daño, hasta dónde se extiende ese compromiso, saber si ya hay compromiso de las corticales. Entonces usted palpa y si le duele, entonces la percusión va a ser presente o positiva. Si no le duele, entonces la palpación va a estar ausente. Y tenemos como última prueba, es la radiografía, que va a complementar todo lo anterior. En el caso de nosotros vamos a utilizar radiografías periapicales, tomando en cuenta la limitante de las radiografías, que son bidimensionales, es decir, que ocultan información, solamente se va a ver dos caras de un objeto tridimensional. Con esa radiografía vamos a ver caries, su relación con la cámara pulpar, qué tan próxima está. Claro, tomando en cuenta que no tiene que existir una relación directa entre la caries y la cámara para que exista un daño irreversible, porque sabemos de la permeabilidad dentinaria. Ver los conductos, cómo se observan, si es un conducto ancho, si está permeable. A nivel periapical, observar si tenemos cambios, como en este caso, que vemos que hay una pérdida muy sustancial de tejido duro, de hueso. Si el ligamento periodontal lo puedo delimitar, como vemos aquí. O sea, si puedo observar esa estructura, si se ve ensanchado, si está normal, eso todo lo puedo ver, cómo se ve el tejido óseo, si hay cambios a ese nivel. Nivel de furca, cómo se ve la furca, podemos usar lo que es una aleta de mordida. Si hay fracturas, no siempre se ven las fracturas, pero podemos tener una idea. O sea, toda esa información la podemos ver en una radiografía. Miren lo que vemos en radiografía, no decimos, ay, es pulpitis, es necrosis, no. Eso no se ve con la radiografía, se determina con las demás pruebas. La radiografía me complementa a mí. Entonces ya con todo esto, cuando tengo la radiografía, tengo las pruebas de sensibilidad, tengo las pruebas periapicales, entonces llego a un diagnóstico per se. Entonces miren aquí, también tenemos lo que son las tomografías. Hoy en día usamos tomografías, estas son más precisas.
nos dejan ver el diente en todas sus dimensiones, podemos ver anchura, grosor, profundidad, con los diferentes cortes, axial, sagital, coronal, transaxial. Entonces, todos esos cortes permiten un mejor estudio de la anatomía del diente. O sea que siempre que sea necesario, complementamos con una tomografía. En el caso de la radiografía, no me dice a mí el grado de inflamación de la pulpa. O sea, por una radiografía yo no voy a saber si la pulpa está o no está inflamada. Yo puedo ver cambios. En este caso, cuando hay cambios que son muy obvios, ya yo sé que hay un problema, pero si no hay cambios obvios, la radiografía solamente es un complemento para ver lo que ya hemos especificado aquí. Si vemos, por ejemplo, estos dos dientes, ambos tienen compromiso. Si el paciente me llega con dolor, ¿a cuál yo le haría endodoncia? O sea, si me baso solamente en radiografía, debería hacerse a los dos, porque los dos radiográficamente se ven comprometidos. Pero tengo que determinar cuál es el que molesta en ese momento. ¿Por qué? Porque dos dientes no duelen a un mismo tiempo. O sea, la radiografía me ayuda, me orienta, pero no es un diagnóstico per se. Nunca podemos dejar de lado lo que es la historia de dolor, lo que son las pruebas y pulpares y periapicales y complementar con mi imagen radiográfica. Tengo la transiluminación como otro recurso. Esta también ayuda a determinar la presencia de fracturas en la corona, muchas veces si hay grietas. Otra forma de determinar fractura es con la tinción, con azul de metileno, podemos teñir y ver si esa fisura se queda teñida, hablamos de que hay una fisura, una fractura. Dependiendo del tipo de fractura, de la localización, el pronóstico del diente va a ser pobre o no se puede preservar y hay que hacer extracción. O sea, todo va a depender del tipo de daño que presenta el diente en el momento. Entonces, hasta aquí es esta parte. Ya en la próxima continuamos con lo que son las patologías pulpares y periapicales. Solamente vamos a introducir el tema. Y ya en la próxima clase continuamos en sí especificando cuáles son las patologías pulpares y las patologías periapicales. Nos vemos en la próxima y